Estimados colegas, buenas noches, les habla Horacio Escobar a través de esta plataforma educativa que es nuestro canal de cirugía bucal, a través de la cual difundimos la cirugía, la implantología y la ortodoncia. Bienvenidos a todos los colegas que participan en nuestro chat, que hacen que esta reunión, esta charla, tenga ese carácter interactivo donde todos ustedes pueden participar, opinar, preguntar y hacer de esta charla una reunión más que una exposición donde el que está aquí responsable de la charla pueda exponer una cuestión sin ningún otro tipo que no sea la interacción con los propios colegas. Bienvenidos a todos, a los de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Portugal y España que nos acompañan habitualmente. Les doy la bienvenida y espero que la charla de esta noche les resulte simpática, atractiva, interesante. Vamos a tratar un tema que resulta bastante curioso por lo particular de la situación cuando nosotros hablamos de los diastemas centrales verdaderos o los frenillos verdaderos, que son los que generan estos diastemas centrales y que son con frecuencia motivo de consulta de nuestros pacientes. Hay diferentes temas en relación al abordaje de este tipo de anomalías, alteraciones, pero yo quiero hacer un abordaje desde la perspectiva del paciente adulto, ¿vale? Que no es lo mismo hacer la perspectiva del paciente adulto que hacer la perspectiva de un paciente en crecimiento, de un niño, de una niña, donde el abordaje de este tipo de alteraciones es diferente. Porque cuando nosotros estamos hablando de un paciente en crecimiento, los maxilares están separados, no hay corticales entre los maxilares y por lo tanto es posible hacer movimientos mesiodistales en los centrales y cerrar los espacios, a veces previa cirugía del frenillo, otras veces sin necesidad de ese tipo de intervenciones, dependiendo principalmente de la edad del paciente, del momento del abordaje terapéutico. Por lo tanto, no vamos a hablar del paciente en crecimiento, vamos a hablar del paciente adulto. Y para eso, pues, he traído algunas imágenes interesantes, atractivas, con lo que podamos exponer y discutir sobre este tipo de tratamiento, el pronóstico de este tipo de tratamiento, porque resulta muy interesante con la nueva imagenología que tenemos al alcance ahora los ortodoncistas para poder visualizar la topografía de los rebordes alveolares, y estoy hablando principalmente del combi, del escáner, donde podemos hacer ahora cortes en los rebordes alveolares y conocer perfectamente la topografía del terreno del reborde alveolar donde nos vamos a mover, ¿vale? Estas imágenes nuevas que tenemos, a las que tenemos acceso ahora, pues nos permiten modificar de alguna manera el abordaje de los tratamientos, tener un pronóstico distinto, porque las imágenes que teníamos bidimensionales habituales no eran suficientes como para poder tener una idea bien aproximada de lo que era la topografía de los rebordes alveolares. Les repito, espero que esta charla sea agradable, que sea simpática, que sea interesante. Espero no aburrirlo. Les agradezco a todos los que están esta noche conmigo en este momento, en diferentes lugares. Tengo ahora mismo en el chat una notable audiencia y espero que al final de la charla seamos muchos y espero que interactúen al final de la reunión. En primer lugar, entonces, vamos a ver si pasamos directamente a la presentación. Me voy a cambiar del panel. Vamos a ir entonces a la presentación y voy a poner entonces aquí en un rincón mi imagen para que podamos trabajar sobre este tema que vamos a hacer de abordaje hoy. Muy bien, en primer lugar entonces vamos a ir directamente a nuestra charla y tenemos aquí una paciente adulta, ¿vale? 27 años y el principal motivo de la consulta era el diastema central entre los incisivos, ¿vale? Era una cuestión importante desde el punto de vista cosmético, desde el punto de vista estético. A la paciente le molestaba bastante la presencia de este diastema
y entonces quería hacer alguna solución cosmética para este problema. En primer lugar, la paciente había consultado con otros especialistas y se le había propuesto un ensanchamiento de las coronas de los incisivos centrales, y ella pues estaba buscando otras opiniones a ver si podía encontrar una solución distinta a la que se le había propuesto. En primer lugar, entonces, la propuesta era ensanchar las coronas, ponerle, incluso tallar esas piezas y ponerle 2 coronas de incisivo anchas para poder cerrar los diastemas. Hicimos entonces una primera evaluación del caso. Tenemos allí una imagen de la línea media del paciente, de la cara del paciente, y la posición del diastema central, ¿vale? Vamos a hacer ahora un acercamiento de esta situación y vais a ver en la radiografía panorámica que hay cuestiones bastante curiosas y atractivas. Esta era la imagen bidimensional con la que trabajamos habitualmente, una radiografía panorámica de buena calidad y una teleradiografía. Si ustedes se detienen a mirar esta panorámica, vamos a encontrar, por ejemplo, detalles como este. Aquí tenemos, por ejemplo, una deformación de la cresta alveolar. Si ustedes le prestan atención, aquí en esta zona del espacio interincisivo hay prácticamente un cráter, una cresta, una hendidura dentro del reborde alveolar que de alguna manera habla de un defecto óseo, ¿vale? Estas imágenes que tenemos en la radiografía panorámica era la única imagen que podíamos, a la cual podíamos tener acceso con este tipo de radiografía. Cuando nosotros encontramos aquí una especie de V invertida, pues rápidamente podemos imaginarnos que allí tenemos un defecto óseo que tiene una cierta corticalización y que por lo tanto hay una alteración en el reborde alveolar, en el esqueleto, en las corticales, que nos puede generar cualquier tipo de conflicto a la hora de cerrar el diastema. El problema no es el tejido blando, por supuesto. No puede ser que el tejido blando nos impida hacer un tratamiento, un cierre de espacio, porque el tejido blando no es capaz de oponerse a las fuerzas que vamos a generar con los diferentes resortes, muelles, elásticos, en fin, los aditamentos que tenemos en ortodoncia para hacer el cierre del espacio. Por lo tanto, el problema del diastema es un problema que podría de alguna manera generarnos una hipertrofia gingival, una hipertrofia de los tejidos blandos, pero no ser un obstáculo a la hora del cierre del espacio, ¿vale? Por lo tanto, teníamos aquí el motivo de la consulta, con esta V invertida a nivel de la cresta alveolar, que de alguna manera nos hablaba de un defecto del reborde alveolar. Teníamos también en la arcada inferior bastantes espacios por la ausencia de un molar. Esta ausencia del molar había generado entonces la dispersión de las piezas del segmento posterior, de los premolares, los molares, de modo que teníamos allí un cierto desorden en las piezas inferiores. La presencia de espacios del segmento posterior también había de alguna manera promovido o favorecido las extrusiones de las piezas antagonistas. Si ustedes ven aquí, tengo un canino superior extruido, pero principalmente tengo una pieza número 27 muy extruida, ya con algún problema de tipo periodontal, algún tipo de lesión en la zona mesial del molar y un tercer molar en esta posición. Del otro lado, la pieza 18, que también estaba en boca, pues teníamos que pensar en una solución integral para este paciente. No solamente el problema del frenillo o el diastema central, sino también la distribución de los segmentos posteriores, la solución del problema de la extrusión de los molares y la eliminación del tercer molar superior, la pieza número 18, para dejar una oclusión relativamente estable en este paciente. Los rebordes alveolares son de muy buena calidad, las crestas marginales están sanas, están óptimas y por lo tanto teníamos un buen terreno óseo donde poder hacer cualquier tipo de movimiento dentario y planificar la rehabilitación de esta paciente. Aquí les hago un acercamiento. Observen cómo tengo aquí una especie de una fisura dentro de la cresta alveolar.
el canino extruido, el otro molarco ya con una pequeña caries por mesial en la pieza número 27. Habían algunas caries que teníamos que solucionar y la distribución del espacio de la arcada inferior. Por distal del segundo molar, por distal del molar inferior, teníamos una pequeña reabsorción de la cresta y se había reducido bastante el tamaño vestíbulo lingual de ese reborde alveolar, porque estábamos pensando perdón, en poner allí alguna pieza para tener un antagonista con el arcada superior, para poder mantener la estabilidad vertical de la pieza número 27 o 28. De modo que teníamos que de cualquier forma pensar en la colocación de un antagonista en el segmento posterior para estabilizar esas piezas después del tratamiento de ortodoncia. ¿Vale? Muy bien. Hay otro acercamiento un poco mejor, pero se pixela la imagen, ya no podemos hacer más que imaginarnos la alteración que puede haber en esa cresta alveolar. Tenemos en nuestro protocolo de diagnóstico, nosotros hacemos escáner para poder hacer un examen del terreno donde nos vamos a mover, tanto del reborde alveolar superior, del reborde alveolar inferior, de la relación de las piezas molares de los molares con los senos maxilares, en fin, de la calidad del reborde alveolar, tanto por vestíbulo como por lingual, para poder estimar de alguna manera cómo se van a comportar las piezas después de durante el tratamiento. Y aquí tengo una imagen extremadamente atractiva que hemos sacado del escáner con el que hicimos el estudio de la paciente. Si ustedes le prestan atención a esta imagen, que me parece que es definitiva, aquí tengo un corte del reborde alveolar en la zona anterior, ¿vale? Y fijaros en lo siguiente, el reborde alveolar desde la fase palatina está completamente colapsado, entra el reborde alveolar hasta la zona vestibular y por lo tanto en este segmento de aquí no tengo reborde alveolar, no tengo hueso alveolar, tengo solamente corticales. Es más, no solamente tengo corticales, sino que si observamos en esta otra imagen que tengo a la derecha, hay una hendidura profunda en el reborde alveolar totalmente corticalizada, por lo tanto no es posible que yo pueda cerrar este reborde alveolar, que pueda cerrar este diastema juntando las raíces porque no tengo reborde alveolar para poder hacer ese tipo de movimiento. Esta es una cuestión particular que se genera en los pacientes adultos, ¿vale? Lo que les comentaba en el inicio de esta charla es que si yo hago el abordaje de un diastema verdadero en un paciente en crecimiento, los maxilares están separados, las suturas están activas, no hay corticales y por lo tanto yo puedo hacer los movimientos de cierre del diastema en edades tempranas sin ningún obstáculo. Un paciente después de la erupción de los incisivos centrales y laterales, yo podría perfectamente hacer el cierre del espacio a la manera tradicional con ortodoncia y si fuese necesario alguna plastía del frenillo para poder favorecer o evitar cualquier tipo de hipertrofia gingival. Pero cuando el paciente es adulto, cuando las suturas ya están completamente consolidadas, cerradas, pues en la zona anterior se puede producir este colapso del reborde alveolar. Este colapso que impide de cualquier manera que yo haga un movimiento de mesialización del central 11 o 21 porque no tengo reborde alveolar para poder movilizarlo. Está anclado en la cortical y tendría que plantearme algún tipo de cirugía de remodelación de la cresta alveolar para poder pretender cualquier tipo de movimiento dentario. Por lo tanto, es un obstáculo de la estructura, es un obstáculo del reborde alveolar a la hora de pretender hacer cualquier cierre del diastema central. Esta es una paciente de 26, 27 años, estamos hablando de un paciente joven, pero con las suturas completamente consolidadas y por lo tanto este reborde alveolar colapsado, reducido, sin esponjosa, sino que solamente con cortical, impide cualquier movimiento de mesialización y me impide poder entregarle a mi paciente la posibilidad de un cierre de diastema estable, absoluto, sano, con un reborde alveolar normal, ¿vale? Les repito que aquí tengo una hendidura profunda en el reborde alveolar, por lo tanto, si lo intento voy a tener cualquier tipo de lesión
tanto a nivel periodontal o a nivel radicular o incluso a nivel de las crestas alveolares y provocar algún problema periodontal severo. Por lo tanto, esta es un tipo de anomalía que yo ahora con estas imágenes que tenemos, con estos escáneres que tenemos, es muy fácil imaginarse que es un fracaso intentar hacer el tema del cierre del espacio. No se trata simplemente de hacer el corte del tejido blando, no se trata de hacer una plastía del frenillo, sino que tendríamos que hacer una regeneración del tejido óseo, una regeneración del reborde alveolar, plantearnos algún tipo de rehabilitación a través de estas cirugías que se hacen para la colocación de implante, separar las crestas alveolares, aumentar el volumen, en fin. Se trata de un abordaje completamente diferente al que se estima habitualmente en este tipo de alteraciones del tipo de reborde alveolar. Hicimos, como hacemos habitualmente en nuestro protocolo de trabajo, entonces la radiografía pertinente, la panorámica, la teleradiografía, los escáneres, el estudio cefalométrico del caso para hacer nuestro protocolo de diagnóstico, y nos encontramos luego con un paciente de un braquifacial muy severo, que es pues una paciente adulta con una clase 1 esquelética, una clase 1 alveolar y una clase 1 dentaria, ¿vale? El incisivo inferior estaba levemente retroinclinado, el superior levemente retroinclinado también, y el overjet y el overbite eran relativamente correctos. Y aquí tenemos el montaje del articulador, que nos ayuda a hacer el diagnóstico desde el punto de vista sagital, también desde el punto de vista transversal y desde el punto de vista vertical. Si ustedes observan en este montaje en articulador, pues lo llamativo sigue siendo el motivo de la consulta, este diastema central, ¿vale? Que incluso se observa que no tiene soporte. En esta simple imagen se observa que no tiene soporte el reborde alveolar, esta papila está laxa, está suelta, está ligeramente inflamada. Tenemos el segundo molar completamente extruido. Cuando esta paciente hace la máxima intercuspidación, este molar entra en contacto con la mucosa. Tenemos una dispersión de las piezas del segmento posterior. Una vez que llegamos a la conclusión que ese diastema central no lo vamos a poder cerrar, le explicamos a la paciente las limitaciones estructurales que tenemos, es posible que podamos disminuir un poco el diastema, cerrar ligeramente el diastema para luego hacer algún tipo de adhesión de un material cosmético para que podamos cerrar el espacio completamente, pero que no nos queden unos incisivos demasiado desproporcionados en tamaño mesiodistal, ¿vale? Por lo tanto, le explicamos a la paciente que podemos pretender cerrar ligeramente ese espacio, luego con cosmética, con adhesión, material de adhesión, cerrar los diastemas, nivelar los caninos, eliminar la pieza número 27, para poder establecer un plano oclusal recto, porque existía la posibilidad de intruir este molar, pero una pieza de un molar que tiene algún conflicto periodontal, que tiene algún problema de integridad de la corona, pues resultaba más favorable hacer la extracción del molar 27 y la mesialización del 28 para cerrar el espacio. El arcade inferior, pues distribuir el espacio para poder hacer un cierre y una rehabilitación a través de un implante, ¿vale? Por tanto, la propuesta inicial, según lo que tenemos aquí, era mesializar los premolares, separar ligeramente o distalar ligeramente el molar para que tenga soporte en 7 y 8 superior y poner un implante en la posición de la pieza número 36. Esa era la propuesta. En la arcada inferior, en la arcada superior, cierre parcial del espacio, nivelación de los caninos y luego cosmética del segmento anterosuperior para cerrar el espacio con operatoria. No tenemos una severa alteración vertical desde el punto de vista de la relación céntrica. El montaje en articulador está hecho en relación céntrica y el cambio es muy poco significativo. Por lo tanto, la diferencia que había entre relación céntrica y máxima intercuspidación era bastante moderada, ¿vale? Muy bien.
Avanzamos, tenemos aquí las imágenes en la fotografía frontal, la fotografía oclusal de la arcada superior con el séptimo completamente extruido, allí un tercer molar en vía de erupción o semi-erupcionado, y la arcada inferior, los diastemas de la arcada inferior. Voy a retroceder, ¿vale? Vamos a retroceder otra vez para que volvamos a ver las imágenes de la arcada superior y de la arcada inferior. Muy bien. Entonces, en vista de los conflictos estructurales que tenemos a nivel del reborde alveolar superior, nos encontramos con un pequeño problema. Si no vamos a poder cerrar el diastema superior, si hay una imposibilidad anatómica, si hay una imposibilidad estructural a nivel del reborde alveolar para poder cerrar los diastemas, la distancia intercanina, la distancia desde la pieza número 13 a la pieza número 23, aumenta. Quiero decir que ese diastema forma parte de la propia dentición cuando yo hablo, por ejemplo, de una discrepancia de Bolton. El hecho de que tenga un diastema central superior me genera una discrepancia de Bolton, ¿vale? Si yo no voy a poder cerrar el espacio, la distancia del canino a canino superior va a ser mucho mayor que la distancia de canino a canino inferior y por lo tanto voy a tener un problema de clase canina o voy a tener un problema de overjet, overbite, voy a tener un problema de relación intermaxilar porque tengo una severa discrepancia de Bolton. La arcada superior tiene un Bolton excesivo en relación a la arcada inferior, fruto de ese diastema que no puedo cerrar. Tengo que considerar ese diastema como parte de la estructura dentaria superior. Por lo tanto, necesito ahora compensar el Bolton superior, ese exceso de Bolton superior en la arcada inferior. De modo que tengo que solucionar este problema de Bolton haciendo un aumento del tamaño mesiodistal de las piezas inferiores para compensar el diastema superior, para que tengamos un Bolton armónico y tengamos entonces una buena relación de Berger, de Orbay, unas clases caninas correctas, y para eso la única opción que tengo es aumentar el tamaño mesiodistal en la arcada inferior. Lo puedo hacer en algunas piezas o lo puedo hacer, por ejemplo, distalando un poco el canino inferior para aumentar el volumen del canino inferior o el volumen del lateral inferior y de esa manera compensar estos milímetros que no voy a poder cerrar del diastema central superior para poder mantener un Bolton homogéneo, estable, armónico entre la arcada superior y la arcada inferior. No sé si me habéis comprendido en esta cuestión que es importante. Porque si yo mantengo la situación tal y como está, cuando haga la finalización del tratamiento, no voy a tener una clase canina. Los caninos superiores van a estar mucho más distales que los caninos inferiores y por lo tanto voy a tener un problema de función de la parte anterior de la arcada. La guía incisiva, la guía canina. Me está llegando un mensaje ahora de unos colegas argentinos que me dicen que la corbata que llevo puesta es muy bonita. Bueno, gracias estimados colegas, espero que si les gusta la corbata, pues cualquier día de esto les regalo una similar, ¿vale? Muy bien, ha sido un placer estar con vosotros, estimados colegas, los colegas argentinos que se acaban de integrar, uno de ellos, Patricio Soto Paiva, que estuvo en una charla con nosotros hace una temporada atrás, y luego Marcelo, un cirujano que trabaja con nosotros, que también está allí en Santa Fe, participando a través del chat en esta charla que tenemos sobre esta cuestión del frenillo central. Sería interesante, por ejemplo, ahora mismo, poder hablar con Marcelo, con el cirujano, y preguntarle qué tipo de abordaje quirúrgico podríamos hacer para solucionar esta deficiencia que tiene el reborde alveolar superior, ¿vale? Este déficit que tenemos a nivel del reborde alveolar para crear una especie de reborde nuevo donde yo pueda tener esponjosa y poder hacer cualquier tipo de movimiento mesiodistal. En cualquier caso, ya sabéis que cuando nosotros tenemos un tratamiento de ortodoncia y le planteamos a un paciente las limitaciones de un tratamiento de ortodoncia, el paciente ya tiene un cierto temor a lo que le vamos a hacer. Imaginaros, por ejemplo, que le estoy proponiendo hacer una extracción de un molar que la paciente no sabe ni siquiera que existe, ese molar ni sabe para qué.
de por qué le voy a hacer la extracción. Le tengo que explicar que le voy a hacer la extracción de este molar, que le voy a mesilizar el tercer molar, que le voy a crear un espacio inferior, que le voy a poner un implante, que le voy a poner compósite en los segmentos anterosuperiores y que le voy a hacer un compósite inferior para compensar el Bolton. De modo que la paciente venía por un frenillo central, le habían ofrecido 2 coronas y yo le estoy ofreciendo extracciones, implantes, rehabilitación cosmética de los centrales superiores, rehabilitación cosmética de la arcada inferior. Sin embargo, cuando le presento a la paciente toda la cuestión, todo su conflicto y la solución posible de tratamiento, pues la paciente acepta el reto y nos permite hacer entonces el plan de tratamiento. El plan de tratamiento entonces es un alineamiento, una liberación de la arcada superior y de la arcada inferior, reducción de los diastemas interincisivos ligeramente, porque luego vamos a hacer la cosmética. Vamos a distribuir los de espacios inferiores, vamos a instalar moderadamente la pieza número 33 para compensar el Bolton y vamos a plantearle un implante en la arcada inferior a nivel del molar de la pieza número 36 para que podamos tener una oclusión estable después del tratamiento de ortodoncia. La extracción de la pieza número 27 y la extracción de la pieza número 18. Esta paciente participa en los cursos clínicos que ofrecemos nosotros para los colegas que están formándose en ortodoncia y fue tratada dentro de este curso clínico que tenemos en Madrid y entonces está dentro de ese programa de formación continuada en ortodoncia. Observen, pusimos la aparatología y observen, por ejemplo, el tejido blando de la papila retroincisiva. Se nota que no tiene soporte óseo, se nota que ahí abajo no hay nada, está el tejido blando, ¿vale? Aquí es donde les comentaba yo que hay una V, un defecto óseo y está totalmente corticalizado. Comenzamos entonces con la colocación de la aparatología, hicimos una colocación de aparatología fija con braques metálicos y comenzamos a trabajar con arco redondo de 0.14, 0.16 y comenzamos con la primera fase, la fase de alineamiento y nivelación. Tenemos los espacios. Empezamos a instruir rápidamente los caninos con la fase de alineamiento y nivelación, con los primeros arcos ya teníamos una respuesta a esta secuencia de arcos. Y aquí les tengo una comparación, que es una forma en que nosotros hacemos las presentaciones dentro de las reuniones clínicas del curso clínico para que los colegas puedan ir comprobando la situación de la máxima intercuspiración, la situación de las arcadas en relación céntrica, vuelvo hacia atrás, la relación de las arcadas en la relación céntrica y el estado actual donde nosotros estamos trabajando con la secuencia de arcos. De modo que vamos haciendo nuestras secuencias, ya el plan de tratamiento está totalmente elaborado. Vamos progresando en la secuencia de arco redondo, 0.14, 0.16, en fin, lo que corresponda, 0.18. Y luego entramos en la secuencia de arcos rectangulares y ya tenemos un aspecto de arcada nivelada bastante más aceptable. Y en la medida que vayamos haciendo la secuencia a calibres mayores, vamos a ir ganando el control de los torques y las piezas van a ir adquiriendo entonces un aspecto todavía mucho más elaborado, mucho más controlado, con mejor aspecto. Y observen, entonces empezamos a manejar el cierre del diastema. Si recuerdan ustedes, cuando les hice la presentación del caso, en una imagen que teníamos de la cara del paciente teníamos una línea media donde podíamos determinar el desvío que teníamos del diastema en relación a la cara del paciente. De modo que hemos consolidado la hemiarcada derecha con una ligadura metálica continua y con una cadena elástica estamos cerrando moderadamente el espacio del diastema. Estamos usando una cadena elástica, no usamos muelles para no crear espacios en otros lugares y ya estamos con arco de acero rectangular para poder hacer este tipo de movimientos. Todos los movimientos que hacemos en la arcada superior con cadenas elásticas o con muelles lo hacemos bajo el soporte de un arco metálico, un arco de acero que nos dé rigidez, que nos impida cualquier tipo de movimiento parásito en las piezas que estamos moviendo. De modo que aquí empezamos a hacer apenas una pequeña mesianización del segmento del
del reborde, del espacio, del frenillo. No hemos hecho ningún tipo de cirugía, apenas pretendemos cerrar un poco para poder distribuir luego el espacio del Bolton.